Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta reunión, a este noveno Ateneo de sincronía eléctrica cardíaca, sincronía cardíaca y Sincromax. Esperemos que podamos discutir algunos casos que son muy interesantes. Hoy voy a hablar algo sobre el bloqueo RAM izquierda, son más dudas y proposiciones y preguntas al panel de expertos que otra cosa. Y tenemos al doctor Fabián Azari y a Leonardo que van a presentar desde Canadá su experiencia desde lo que es la estimulación de la rama izquierda, ayudados con Syncromax. Nos parece una cosa sumamente interesante porque, bueno, no hay nadie que lo haga, que guíe el nivel de sincronía que se logra estimulando la rama izquierda. Siempre se busca un patrón eléctrico solamente en el electrocardiograma de superficie y a veces es probable que eso no sea suficiente. Bueno, tenemos unos panelistas muy importantes hoy. Tenemos al doctor Marcelo Elizari, que no hace falta que lo presente demasiado, es un prócer de la electrofisiología argentina, trabajó con Rosenbaum y es el ex jefe de la división de arritmias del Hospital Ramos Mejía. Tenemos al doctor Andrés Ferrari de Brasil, que es cardiólogo intervencionista y es el coordinador de la unidad es el coordinador de la unidad de estimulación cardíaca del Hospital Universitario de Río Grande do Sur. Tenemos al doctor Osvaldo Gutiérrez, que ya es un amigo que nos acompaña con frecuencia. El doctor Osvaldo Gutiérrez, que es profesor de medicina de la Universidad de Costa Rica, en el Hospital México. Y tenemos a Néstor Galicio. Néstor Galicio tiene una importante experiencia en resincronización cardíaca, tal vez se reúne la máxima casuística acá en la Argentina. Es el jefe de la división de arritmias de la Universidad de la Fundación Favaloro. Y bueno, vamos a presentar algunas cosas y ellos van a tener la posibilidad de comentarlo. La idea, primero voy a hablar yo algo sobre algunos encuentros, algunos hallazgos sobre el bloqueo rama izquierda, algunas dudas que tengo, y después va a haber unos comentarios de los coordinadores y después vamos a ir al segundo tema que va a ser el doctor Fabián Azari, que va a presentar su casuística de estimulación de la rama izquierda. Y a continuación les daré ingreso a los coordinadores, a los expertos para que hablen de a uno por vez. Así, y la idea es que no dialoguen entre todos, sino que hablen de a uno por vez. Lo que quería yo mostrar un poco es ¿qué es el bloqueo de rama izquierda? ¿No? En realidad, el bloqueo de rama izquierda no hay un patrón electrocardiográfico útil para iniciar la terapia de sincronización. Entonces yo quería mostrar algunas cositas o algunas dudas que tengo sobre el bloqueo de rama izquierda. En primer lugar, me preguntaría si todos los bloqueos de rama izquierda son iguales. Y tengo algún problema para pasar las diapositivas, no sé por qué. Ahí está. Y veamos un poco lo que nos dicen las guías sobre lo que es un bloqueo rama izquierda, ¿no? ¿Qué es un bloqueo? Lo que nos dicen las guías. Todas las guías del mundo más o menos, acá muestro los más importantes, definen el bloqueo de rama izquierda más o menos de la misma forma. Es decir, diciendo que tiene que ser una duración del QRS mayor o igual a 120 milisegundos en los adultos, que tenga un notch, es decir, que tenga un empastamiento o una demora en la onda R, en las derivaciones de 1, BL, B5 y B6, que tenga ausencia de onda Q en B1 y B5, el de 1, B5 y B6, que la distancia entre el comienzo del QRS y la deflexión intrinsecoide, lo que los americanos llaman el R-peak, sea mayor de 60 milisegundos y que tenga la repolarización opuesta, etcétera, etcétera. Es decir, que esa es más o menos la definición que dan de lo que es un bloqueo de rama izquierda. Sí, más o menos lo que nos dicen es esto, es decir, que un bloqueo de rama izquierda es lo que tiene el notch, como tienen en todas las derivaciones en la parte de arriba, o el notch en algunas derivaciones, como se ve en la parte de abajo, y en otras el slowing, que es una demora en la activación que es bastante característica. Ahora bien,
¿Qué pasaría si yo quiero definir qué es un jugador de fútbol? Y yo podría decir que un jugador, ¿cómo lo definiría? Diría que es una persona joven, que tiene entre qué sé yo, menos de 35 años, que tiene pantalones cortos, camiseta de fútbol y botines, y que tiene habilidad para transportar la pelota con los pies y con la cabeza, pero nunca con las manos, y tiene el objetivo de hacer goles o defenderse. Bueno, más o menos yo definiría, y efectivamente jugadores de fútbol hay muchos, pero sin embargo hay algunos pocos que son muy importantes. Y yo creo que con los bloqueos de rama izquierda pasa más o menos lo mismo, porque todos estos son bloqueos de rama izquierda y todos cumplen con los requisitos que dicen las reglas. Algunos cumplen con todos los requisitos, a algunos les falta alguno que otro patrón, pero casi todos sabemos que estos son bloqueos completos de rama izquierda. Sin embargo, estos tres pacientes que cumplen los tres requisitos típicos para bloqueo rama izquierda, si yo los trato a esto con el Syncromax, lo que veo es que hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen el caso del caso uno, que tiene un enorme desacoplamiento. Ustedes pueden ver, les repito, pero no estén muy habituados, la D2 que está en azul mide la activación septal derecha y la B6 mide la pared lateral del ventrículo izquierdo, y no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que está muy retrasada la activación de la pared lateral izquierda, de modo que este paciente está realmente desincronizado. Cuando vemos el caso 2, vemos que tiene un índice peor, porque tiene un peor índice, y este paciente no solamente está retrasada la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo, es decir, la curva roja está retrasada con respecto a la azul, sino que aparte la curva azul, que indica el septum interventricular, tiene una activación reversa o inversa, es decir, que mientras la pared lateral se activa desde la base hacia el ápex, la B6 es positiva, la D2 es negativa y la D2 y D3 y F son negativas, lo que significa que el septum interventricular derecho se activa desde el ápex hacia la base. De modo que esto es un grado mayor de disincronía. Y esto efectivamente tiene un índice más importante. Ahora, si yo me fijo el paciente 3, este sí. Este es un tipo que está realmente un lindo bloqueo rama izquierda que marcan todas las guías. Ahora, si yo lo trato con Syncromax, ¿qué es lo que veo con este paciente? Sé por qué no se me activa a veces la diapositiva. ¿Qué es lo que veo en este paciente? Que no tiene ninguna disincronía. Es decir, si bien tiene un bloqueo rama izquierdo que cumple todas las reglas, la pared lateral del ventrículo izquierdo se activa al mismo tiempo, con el mismo volumen eléctrico y en el mismo momento y con la misma magnitud y en el mismo sentido que la pared septal. De modo que este paciente no está desincronizado, este paciente no se va a beneficiar. Por lo tanto, los dos primeros pacientes van a ser respondedores porque están mal. Pero el tercer paciente, a pesar de tener un bloqueo rama izquierdo, no va a ser respondedor. Y eso el electrocardiograma no nos puede decir. No lo puede decir el electrocardiograma. Y ahí es un esquema para mostrarle que uno de cada tres bloqueos de rama izquierda no están desincronizados. Entonces, a pesar de que cumplan la estética de un bloqueo de rama izquierda. Existen otras anomalías bastante importantes del bloqueo de rama izquierda. Como pueden ver, son todos bloqueos diferentes, pero tienen distinto grado de disincronía según tengan un desacoplamiento, y aparte del desacoplamiento tengan una activación reversa del septum interventricular o inversa, es decir, del ápex hacia la base. Y eso marcará un índice mayor y obviamente más gravedad en la disincronía. Entonces, lo primero que he observado en los bloqueos de rama izquierda es que el desacoplamiento y la actividad inversa son los mayores marcadores de disincronía o los más importantes. Y acá les quiero mostrar, tenemos un bloqueo atípico, lo que las guías también dicen un bloqueo atípico, y que los médicos en general son cuidadosos en no poner un resincronizador porque son los pacientes que no se benefician. ¿Por qué es un bloqueo atípico? Porque tiene Q en D1, porque tiene Q en ABL, tiene R en B1, muy importante, no tiene el notch ni el slowing en las derivaciones de 1 y B6, y encima la repolarización tampoco es típica, es decir, que no cumple ninguna función de bloqueo de rama izquierda. Este sería un mal candidato. Sin embargo, cuando vemos el tratamiento con el Syncromax, vemos que está horriblemente desincronizado, porque la pared, tampoco hace falta un erudito acá para darse cuenta, que el ventrículo izquierdo, es decir, la V6, se encuentra muy retrasada con respecto al septum. De modo que este paciente se va a beneficiar mucho más que el anterior que vimos, que tenía un bloqueo típico.
Y fíjense qué es lo que nos dicen las guías. Las guías nos dicen que es recomendable la terapia de recondicionación en pacientes que tienen 35% de fracción de eyección y un bloqueo de rama izquierda con más de 150. Pero si tiene menos de 150, es decir, entre 120 y 150, también podría resincronizar. Es más, dicen que tengas la fracción de eyección 35%, pero ni siquiera hace falta que tenga bloqueo de rama izquierda. Y qué curiosidad, porque fíjense que ponen siempre adelante, y no es una casualidad, ponen siempre adelante la fracción de eyección, que es la guía para resincronizar, y no ponen el bloqueo de rama izquierda. Y esto es muy simple, porque no tienen confianza en el bloqueo de rama izquierda como predictor de disincronía. El bloqueo de rama izquierda es una sospecha de disincronía, porque si le ponemos todos los bloqueos de rama izquierda, el 30% no responde. Entonces, ¿qué es resincronizar? Otra palabra que yo no sé, tal vez lo que tengan experiencia me puedan decir, ¿qué buscan ellos en sincronizar? ¿Es disminuir la duración del QRS? Muchos buscan eso. ¿Es lograr un QRS angosto, lo más normal posible? ¿Es mejorar la fracción de eyección y eliminar la insuficiencia mitral? ¿O es eliminar el bloqueo rama izquierda, estimulando, por ejemplo, la rama izquierda a través de la forma transeptal, como nos van a mostrar la gente de Canadá después? Todo esto evidentemente son objetivos que se persiguen, pero yo creo que en realidad lo que hay que perseguir es corregir el retraso. Para eso se creó la resincronización cardíaca, para corregir el retraso en la activación de la pared lateral del ventrículo izquierdo y la subsecuente insuficiencia mitral. El problema es que como con el electrocardiograma, que es lo que tenemos normal, no lo podemos ver, entonces estamos trabajando realmente a ciegas. Fíjense qué importancia es tratar de determinar los tipos de bloqueo de rama izquierda. Yo acá les muestro tres, de los cuales los dos primeros, A y B, tienen un enorme desacoplamiento. Son bloqueos bastante típicos y probablemente sean bloqueos tronculares, porque el QRS es ancho. Los tres cumplen los requisitos, el A, B y C. Pero el A y B están muy mal desde el punto de vista de la sincronía. En cambio, el C, probablemente porque es un bloqueo parietal, después me gustaría, en todo caso, que el doctor Elizari nos aclare un poco, tal vez sea un bloqueo parietal y yo tengo una sincronía perfecta, es decir, la activación eléctrica llega al mismo tiempo al ventrículo derecho que el izquierdo, pero lo que yo tengo es un defecto en la conducción parietal de la energía eléctrica en las dos caras, pero no tengo disincronía. ¿Qué va a pasar si yo estos tres los trato con terapia de resincronización cardíaca? A todos los voy a normalizar, como pueden ver abajo, no importa la terapia que usen, pueden usar la biventricular, yo acá les muestro la parisiana, que es la que yo uso, pero pueden usar la biventricular, pueden usar la estimulación inicial a la rama izquierda, la que se les antoje, todos vamos a lograr esto. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Como resultado vamos a tener que este paciente del A va a ser un hiperrespondedor. ¿Por qué? Porque tenía un índice enormemente elevado y yo lo mejoré 30 veces en su sincronía eléctrica. El del paciente B va a ser un respondedor común porque yo lo mejoré 17 veces su índice de sincronía. Y en cambio el paciente C va a ser un no respondedor porque va a estar igual o peor porque ese paciente no tenía disincronía. Entonces va a seguir con la misma insuficiencia cardíaca que es por otra causa, no por disincronía. Entonces, la respuesta a la terapia de resincronización no siempre depende de la calidad. No estamos peleando si la isiana es mejor que la parisiana, es mejor que la parisiana es mejor que la biventricular, que si da el QRS más ancho, más angosto. Y acá el problema no es ese. El problema es identificar cuál es el paciente que se va a beneficiar, es decir, cuál es el paciente que está desacoplado, desincronizado eléctricamente. Y ese es el problema por lo cual después de 20 años no logramos superar el 70% o un poquito más del éxito. Lo mismo pasa con la presión de eyección, no voy a perder tiempo en esto. Y después quería hacerle un breve comentario sobre la evolución del bloqueo rama izquierda, que no es lo mismo el bloqueo rama izquierda crónico que el agudo. Fíjense, este es un paciente, ya muchas veces lo mostró también Strauss, en un trabajo bastante bonito sobre la evolución del bloqueo rama izquierda, y nosotros, como yo les hago sincromas a todos los pacientes en consultorio, y los que sigo por alguna razón, he notado esto, por ejemplo acá, un paciente que en el 2016 tenía un QRS normal, estaba perfectamente sincrónico, 0,38, después, un año después, se empieza con un pequeño bloqueo atípico, incompleto, como quieran llamarle, y ya está desacoplado, es decir, el ventrículo izquierdo empieza a activarse más tarde, y 2 o 3 años después ya se encuentra completamente desincronizado, porque obviamente
se le agregó al desacoplamiento la activación reversa y el hemibloqueo izquierdo anterior que antes no tenía. Y entonces, la otra cosa es el bloqueo agudo o el bloqueo intermitente. Yo no tengo una enorme experiencia, pero lo he visto con Syncromax a 3 o 4 pacientes, y no tienen el mismo comportamiento, y eso habría que buscar una explicación, no tienen el mismo comportamiento que el paciente con el bloqueo crónico, que de a poquito se va empeorando, empeorando, empeorando. El bloqueo agudo, fíjense ustedes, perdón, el bloqueo agudo, fíjense ustedes, el tratado con Syncromax, el QRS es más ancho, pero mientras está en el bloqueo agudo, ese bloqueo intermitente que aparece y desaparece, la sincronía siempre es muy buena. Es decir, parecería que es un tercer tipo de bloqueo rama izquierda que no es ni atípico ni típico, y es el bloqueo intermitente, que debe tener alguna otra fisiopatología por la cual no desincroniza. Pero bueno, tampoco tengo 1000 casos para poder justificar esto. Entonces, ¿qué variables son las que yo he encontrado que serían buenos de marcar, que son variables de disincronía, comparando con Syncromax, por supuesto, ¿no? Y he visto, obviamente, que lo más importante es la presencia de S en D2, la desviación axial izquierda. Cuando más S hay en D2, peor es. Y fíjense ustedes, acá se ve bien que en el primer diapositivo no tengo S, la sincronía es muy buena, en la segunda, en el B, al medio, tengo una pequeña S en la D2 y ya me empieza a aparecer un índice de sincronía, y en la 3, cuando tengo la desviación axial izquierda y periizquierda, tengo una sincronía pésima. Es decir que, efectivamente, si le creemos a Syncromax, tendría que decir que la desviación axial izquierda parecería ser el único indicador, pero no, no es la totalidad de los casos. La otra cosa importante que tenía que decir que el notch o el slowing en el bloqueo rama izquierda, que se creyó durante años que era un índice de la activación tardía de la pared lateral del ventrículo izquierdo. Lamento decepcionar a los que creían en eso, entre ellos yo era el que siempre decía eso, pero no es así, porque tenemos pacientes que tienen un bloqueo rama izquierda con una enorme notch o slowing, las derivaciones más importantes, y sin embargo están perfectamente sincrónicos, o al menos no están desacoplados. De modo que el electrocardiograma es, en el sentido, bastante pobre en seleccionar los enfermos. Como conclusión, yo diría que en el electrocardiograma del bloqueo rama izquierda no existe nunca un patrón típico de sincronía o desacoplamiento. Podemos decir que el bloqueo rama izquierda es imposible predecir el grado. Podemos a lo sumo sospechar, como hacen las guías, sospechamos que hay una disincronía, pero no podemos decir si la existe o mucho menos el grado. Y por esa razón las guías ni siquiera exigen que exista un bloqueo rama izquierda. Mientras tenga mala fracción de eyección es suficiente. Y que la desviación axial izquierda, el eje alápida izquierda, parecería ser un indicador robusto de sincronía, pero no tiene una especificidad muy alta. Y el análisis de la correlación cruzada entre D2 y B6, que es lo que hace el Syncromax, la correlación de las varianzas, parecería ser de gran utilidad, y por el momento, al menos para los que usamos este método, es la única herramienta que tenemos en la actualidad para elegir el paciente que está disincrónico y poder hacer un tratamiento más afinado. Gracias. Bueno, vamos a darle una participación al panel. Vamos a ver, vamos a empezar, por ejemplo, con los que tengo en orden en la pantalla. Vamos a tratar de usar 15 minutos para el panel de expertos que digan. Los digo en el orden que tengo en la pantalla frente mía. Osvaldo Gutiérrez, por favor. Muchas gracias, un placer participar nuevamente, y por la invitación, Claudio, y a todos los buenos amigos que estamos aquí reunidos. Bueno, yo tengo solamente, más que preguntas, es un par de comentarios. En primer lugar, sumamente interesante tu presentación. Extraigo de las conclusiones un punto muy interesante, y es que cuando el eje está muy desviado hacia la izquierda en un paciente con bloqueo de rama izquierda, que no es lo más usual, lo usual es que esté 0, -15, hasta -30, pero cuando estamos ya en un eje compatible con bloqueo de la división anterior, a pesar que el patrón cumple los criterios diagnósticos que has mencionado, hay 2 o 3 publicaciones que indican que la resincronización común y corriente con un electrodo colocado en la pared posterolateral no da buena respuesta.
Entonces, bueno, queda ese campo, esa interrogante de qué puede pasar entre subgrupos de pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda con desviación extrema del eje, porque parece que no son iguales a el grupo total de los pacientes con bloqueo de rama izquierda e insuficiencia cardíaca. Así que eso es una laguna que en parte creo que nos está resolviendo un poco el Syncromax. Y la otra observación, que también es sumamente interesante, es que efectivamente cuando nosotros vemos personas con un bloqueo de rama izquierda de reciente aparición, fuera del grupo en donde detectamos a un paciente que llega con su bloqueo de rama izquierda, le hacemos el eco y está dilatado con una disfunción sistólica severa, no hay duda que estamos ante un paciente para que se haga una resincronización. Pero cuando nos aparece un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, sin mucha falla contráctil o con poca, o el paciente está oligosintomático, efectivamente no parece estar muy disincrónico, por ejemplo, cuando le hacemos el eco. Entonces, ahí hay otra laguna y otro espacio que no tiene muchas respuestas del paciente que, por ejemplo, acaba de presentar un bloqueo de rama izquierda y que en la evolución recién estamos en las primeras etapas en las cuales no observamos disincronía por otros métodos que puede ser Syncromax o por eco. Entonces, en ambos comentarios que estoy haciendo, pues dejo esa inquietud de que quedan lagunas todavía que no tenemos respuesta con todo el grupo de pacientes en general. Gracias, Osvaldo. Néstor, Galicio. Sí, primero, Claudio, felicitarte. Me gustó mucho todo el análisis y la refrescada de bloqueo de rama izquierda. El detalle de la SND2 y eso que estés identificando distintos grupos de bloqueo de rama izquierda, los acumularía y luego los compararía. Yo solamente me voy a referir a terapia de resincronización cardíaca con estimulación biventricular en pacientes con disfunción ventricular izquierda, refractarios a tratamiento médico, clase 2-3, y que tienen baja fracción de eyección, para que no nos confundamos. Y entonces, como es lo que hacemos nosotros, y reuní estos días para vos, más de 400 pacientes, hice una pequeña estadística, nosotros nos interesa cómo responden, no solo si resincronizan. Sí, por supuesto que el que no tiene disincronía no resincroniza y ese no va a responder. Pero lo que hemos visto en los últimos 15 años y en los últimos 8, más de 400 pacientes, es que en todos los trials, como vos decías, en los pequeños, que nosotros ya lo hemos superado en números, se usaba más de 120, más de 130. Con el MADE-CRT se agregó el bloqueo de rama izquierda y con las últimas guías 2013-2016 bloqueo de rama izquierda. Pero quiero simplificar las cosas. Fíjate vos, en la estadística que hice esta semana para este Ateneo, usando solo el criterio de bloqueo de rama izquierda, nosotros para poder dar un resultado de respuesta tenemos que ver los 400 pacientes. De los 400, 70% tenían bloqueo de rama izquierda, 75% tenían más de 150 milisegundos y el 90% más de 130. Entonces ya estamos usando una población con un bloqueo de rama izquierda bastante ancho. Si uno quisiera tomar las guías, me tomé el trabajo de sacar la experiencia 12 meses. Claro, es tanto los bloqueos de rama izquierda con más de 150 que cuando yo digo más de 120, tengo metido el 75% son más de 150 y 87 tienen más de 130. Así que nosotros tenemos respondedores, aumento de una clase funcional y de la fracción de eyección más de 5%, fíjate, 87%, 92% y 93% con más de 120, 130 y 150. ¿Pero es esto lo que importa y acá nos debemos quedar? Creo que no, para nada. Primero, me parece brillante poder medir la disincronía eléctrica, pero debemos recordar que cuando la pared lateral se queda, hay una disincronía mecánica que tenemos que corregir. Mira, la otra cosa que hice fue, tomé a las cardiomiopatías dilatadas y vimos que el subgrupo este tenía más mujeres, más bloqueo de rama izquierda y más QRS de 150. Ahora al revés, tomé el bloqueo de rama izquierda y teníamos una diferencia significativa en mujeres, miocardiopatía dilatada y QRS más de 150. Es decir, no sé si para evaluar la respuesta, y lo último que tomamos fue
aquellos que tenían terapia de resincronización biventricular más de 95, 80% de respondedores contra menos de 95, 20% de respondedores. ¿A qué me quiero referir con esto? Que me parece que si enfocamos nuestra atención en un solo punto, yo hablo desde la terapia de resincronización cardíaca con estimulación biventricular, se nos van a escapar un montón de cosas. Creo que el resultado tan elevado de nuestra respuesta se debe a que los pacientes son graves, están dilatados, tienen baja fracción de eyección, tienen bloqueo rama izquierda, un alto porcentaje, QRS ancho, pero en el seguimiento, además, hay muchas mujeres, hay muchas miocardiopatías dilatadas, todo lo que está descrito en la bibliografía se comprueba en estos más de 400 pacientes. Entonces, me parece que hay una cosa que es total y que debemos analizar, y el Syncromax sin duda nos viene a llenar un hueco en el espacio de lo eléctrico, pero no nos debemos olvidar de lo clínico y lo mecánico, ¿sabes? Creo. Estos son nuestros números, por lo menos. Sí, muy interesante. Voy a hacer una acotación, ¿no? Porque nosotros decimos, o vos dijiste, Néstor, una mejoría de un 5% en la fracción de eyección. Yo a veces me digo un paciente que tiene el 25%, llevarlo a 30%, si eso va a mejorar algo, o va a cambiar la vida del paciente. Claro, lo que pasa es que también te podría mencionar a los que aumentan más de 10 o que normalizan. Nosotros tenemos cerca de un 40% de pacientes que entre los 6 y 12 meses normalizaron la fracción de eyección. Pero vuelvo a repetirte, la mayoría son dilatados idiopáticos, son bloqueo rama izquierda, y ahí tenemos un seguimiento muy estricto en cuanto al porcentaje de estimulación. Si no, esto fracasa, o sea, esto está sabido. Es un seguimiento sumamente estricto, si no va a fracasar. Es cierto, pero y es bastante... lo tuyo viene a llenar un hueco, creo que en la historia, de poder medir lo eléctrico antes de comenzar a estimular y estar separando subgrupos de mayor disincronía eléctrica, que eso me parece importante, que separes los bloqueos de rama izquierda en grupos y vayas viendo cómo después responden al Syncromax y a la terapia. Gracias. Andrés Ferrari, do Brasil, ¿qué reflexión te podrías hacer? Buenas noches a todos, un honor participar de esta mesa. Y bueno, poco me queda acrescentar a lo que mis colegas ya comentaron del punto de vista científico. Yo quería solamente reforzar y destacar su trabajo. Creo que comienza a esclarecer y a arrojar un poco de luz en ese caldo que llamamos bloqueo de rama izquierda. Se aproxima mucho lo que había presentado Michael Gold, del trabajo del Rivert, donde analizaron varios tipos de bloqueo de rama izquierda y no consiguieron entender que las diferentes definiciones de bloqueo de rama izquierda no tenían una correlación con el mismo tipo de respuesta en todos los casos. Entonces, es claro que vivimos una dictadura del largo del QRS, una especie de perfumería morfométrica que le está costando carísimo al sistema de salud. Y si tuviéramos el Syncromax a mano, evitaríamos de colocar vainas y electrodos y cosas para dentro de pacientes que para después solamente, como Galicio faló, sin saber que hay una disincronía para corregir, entonces les ponemos un montón de cosas para adentro a los pacientes y pucha, después nos damos cuenta que no era el paciente que se iba a beneficiar, que era todo un caldo llamado bloqueo de rama izquierda, que peor inclusive si agregamos los disturbios llamados inespecíficos. Entonces, yo le pregunto inclusive, profesor de Zuluaga, ¿usted comparó, por ejemplo, esos tipos de bloqueo de rama izquierda y los tipos de sincronía que usted encontró en el paciente 1, 2, 3, y lo correlacionó con, por ejemplo, con el tamaño ventricular? ¿Por qué pregunto? Porque me parece que refinar la definición del bloqueo de rama izquierda
¿será que eso realmente va a mejorar el porcentaje de respondedores? Probablemente la respuesta es no. Probablemente lo que sí se precisa es identificar el sustrato. Y ese pilar se llama disincronía, ese pilar de sustrato. Y la llave para eso se llama SyncroMax, por lo visto. Esto no es le contesto a los dos, a Néstor también, esto no es un trabajo científico, yo simplemente me puse a observar 300, 400 bloqueos RAM izquierda y medirlos en sincronía y encontrar algún patrón que a mí me dijera, cuando veo un electrocardiograma, che, este tipo está mal. Y el tamaño cardíaco tampoco no lo vi, porque en realidad no importa el tamaño, el bloqueo RAM izquierda, uno le indica resincronización cuando está con mucha insuficiencia cardíaca y tiene mucha cardiomegalia. Pero no lo hice eso, Andrés. Aprovecho que está el doctor Marcelo Elizari y tal vez no pudo escuchar toda la conversación completa, pero doctor Elizari, un gusto tenerlo. Hemos hablado un poquito sobre el bloqueo RAM izquierda y las características morfológicas del electrocardiograma. Y en una observación así muy apresurada que hice yo sobre unos cuantos bloqueos RAM izquierda, y he podido observar que los bloqueos RAM izquierda cuando tienen el eje más a la izquierda, es decir, que la D2 es negativa o isodifásico negativa, es decir, que tienen el eje a la hiperizquierda, parecería que están peor desde el punto de vista eléctrico y más desincronizado, y que el bloqueo RAM izquierda, el índice de gravedad y sincronía eléctrica, es más grave o es importante en los pacientes que hacen el bloqueo crónico. Aquellos que tienen el bloqueo agudo, ese que entra y sale, que es no encuentro la palabra. Ese bloqueo RAM izquierda, que es subinflante, digamos, que es paroxístico y que es de breve duración, no tiene en general disincronía. Y es probable que el mecanismo sea otro que el bloqueo crónico. No sé, doctor Elizari, si nos puede acercar un poco de luz acerca de estos comentarios. Sí. Bueno, buenas noches a todos, gracias, Claudio. Sí, en principio, bloqueo de rama izquierda uno tiene que diferenciar aquellos que nosotros vemos en pacientes, por ejemplo, que no tienen cardiopatía demostrable, ¿no es cierto? Eso ha sido descrito muchísimas veces en cualquier libro de electrocardiografía, ustedes lo van a encontrar, en donde el bloqueo se presenta a veces en mujeres relativamente jóvenes, ¿no es cierto? No se sabe bien cuál es la etiopatogenia, pero indudablemente tiene que ver con alteraciones que hay a nivel del origen de la rama izquierda, probablemente relacionados con fibrosis a nivel del anillo de la válvula aórtica o en la zona del septum membranoso, ¿no es cierto? Y estas mujeres, si están muchísimos años, yo tengo pacientes de más de 30 o 40 años que nunca han desarrollado ningún trastorno de tipo funcional mecánico, ¿no es cierto? O sea que ese es un mundo aparte, es decir, esos pacientes evidentemente no necesitan nada en cuanto al tratamiento. Después están los bloqueos que comentaron recién, aquellos que se presentan de manera intermitente, ¿no es cierto? En donde lo que hay es un trastorno de la conducción a nivel del sistema de conducción, o ya sea del tronco o de las divisiones de la rama izquierda, pero pueden no tener daño miocárdico. Lo que vos dijiste recién está muy bien con respecto a los bloqueos que son crónicos, que acompañan a una cardiopatía, de que generalmente los más graves son los que van a tener un eje eléctrico a la izquierda. Hace años en Francia, no me acuerdo si fue de Moulin o quién, hizo un estudio en una población muy importante de bloqueo de rama izquierda y pudo, digamos, relacionar el eje con el nivel o el grado de cardiopatía. Cuanto más a la izquierda está el eje, más probabilidades de que exista más daño miocárdico. Bueno, de ahí viene después la decisión de, digamos, colocar o no un resincronizador, y va a depender de la clínica, como dijo Néstor recién, o el colega que habló recién, ¿no es cierto? En ese caso, es decir, yo creo que la técnica que ustedes utilizan como para ver de qué manera se puede resincronizar ese ventrículo es, me parece lo mejor que yo he visto hasta ahora, ¿no? De todas maneras, la etiología, ¿no es cierto?, del bloqueo es muy importante. No es lo mismo una miocardiopatía
dilatada o un problema miocárdico en general que un trastorno derivado de una enfermedad coronaria, ¿no es cierto? En fin, un poco esa es la idea que te puedo dar con respecto a las distintas formas de bloqueo de rama izquierda. Los hay que se toleran perfectamente bien y no tienen problemas clínicos en su historia, como aquellos que los últimos que mencioné, que son los más severos y los más graves. Muchas gracias, Marcelo. La verdad, sumamente claro. Y evidentemente la cardiopatía debe tener mucho que ver. Y también hay un datito, ya pasamos al otro caso, que es que muchas veces los pacientes están, hay un enigma que tenemos, lo que hacemos y como vemos que hay pacientes que le colocamos un marcapaso en cualquier lugar, los desincronizamos y al otro día tienen una capacidad funcional por el suelo y la verdad que le hacemos perder 2 o 3 puntos de la capacidad funcional, pero hay otros pacientes que los desincronizamos y siguen haciendo su vida normal. Es decir, que la sincronía eléctrica también no siempre es una correlación 100% con la clínica. Bueno, a continuación, Fabián Azari y Leo, cuyo apellido es complicadísimo, bueno, son de Canadá, de Quebec, del hospital Saint Laurent, creo que así es, de Quebec, Canadá, de la ciudad de Rimouski, puede ser. Nos van a hablar sobre su experiencia en la estimulación de la rama izquierda guiados con Syncromax. Ellos hacen todo guiado también por Syncromax, no solamente la estimulación parisiana, isiana, pero sobre todo tienen mucha experiencia en la estimulación de la rama izquierda. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un honor participar junto a un montón de gente que hace electrofisiología desde hace muchos años. Nosotros somos 2 argentinos que hace muchísimo tiempo ya estamos en Canadá. Tuvimos nuestra primera formación en hemodinamia y hacemos cardiología clínica y tuvimos formación para implantar marcapasos. Cuando empezó el punto de ver si se podía hacer la rama izquierda, nos interesó como cambiar la técnica de estimulación. Fabián ya llevaba muchos años con el tema Syncromax y además usaba la estimulación de la cámara de salida al ventrículo derecho para la estimulación. Yo nunca llegué a tener esa habilidad y directamente me lancé a nos lanzamos juntos a hacer la rama izquierda. Un poquitito para hablar de material y técnicas. La técnica, cortito, a través de un introductor, avanzamos un introductor largo. Hay 2 tipos de introductor, el del Medtronic C315 HISS, que está diseñado para el HISS, que entra dentro de un introductor 7 French, y también hay los productos de Biotronic, el Selectra 3D, con diferentes curvaturas, que a veces en pacientes que tienen la aurícula dilatada, las curvaturas más amplias nos permiten poder llegar hasta el septum, que a veces con el primer introductor no lo es posible. Usamos solamente la guía de Medtronic, la 3830, más que todo porque entre la parte de la hélice y la vaina, vamos a decir, o la guía en sí, la sonda de marcapasos, no hay una diferencia, porque en el catéter de Medtronic sí entra solo esta sonda de marcapasos, pero en los catéteres de Biotronics y también Boston Scientific desarrolló catéteres para hacer este procedimiento, son un poco más anchos y entra una sonda normal, ¿sí? Solo ponemos en oblicua derecha, atravesamos la válvula tricuspidia, nos apoyamos en el septum y con un setup lejos de la electrofisiología, ¿sí? No es para reírse, sino es para mostrar que es más ganas
que tecnología lo que usamos para hacer las cosas. Entonces tenemos una máquina de electrocardiografía normal, ¿sí? Lo usamos normal, no usamos más grande el ancho del trazado, y un arco en C para hacer todo, ¿sí? Un ayudante que el ayudante no tiene experiencia en electrofisiología, él viene a venir de hacer un apéndice o lo que sea, así que tenemos que ir entendiéndonos durante el proceso. Pero bueno, lo que buscamos es un buen eje, y a partir de buen eje enroscamos o atornillamos la sonda en el septum, y buscamos tener, bueno, un QRS fino con un LVAT, es decir, entre la espícula y el punto alto de la R, unos 80 milisegundos, si ya tenía un bloqueo, o si es un marcapasos habitual solo por un bloqueo AB completo que tenemos muchos entre nuestros pacientes, 0,75 microsegundos. Después una inyección cortita de contraste para ver cuánto estamos dentro del septum para el final. Controlamos durante el procedimiento la impedancia, el corriente de lesión, y al final tener un buen umbral, que siempre son óptimos. Pero vamos a pasar un poquito a la parte que nos interesa hoy, que es cómo es que nosotros utilizamos el SyncroMax. Nosotros el SyncroMax lo usamos después del procedimiento. Probablemente en un futuro cercano lo vamos a usar durante el procedimiento, pero bueno, tiene muchos pasos a aprender una técnica. Ya llevamos más de un año en esto, pero no es tan evidente desarrollar una técnica. No le voy a decir todo a pulmón, porque tenemos muchos asistentes, pero sí hay que enseñarle a la gente con la que uno trabaja, a los médicos referentes, a los cardiólogos, que esto puede llegar a ser útil si hay una evidencia sólida en el futuro cercano. Primer caso, una paciente de 83 años que había presentado un bloqueo AB completo paroxístico intermitente. Acá vemos un electrocardiograma sobre una fibrilación auricular paroxística. Una paciente que tenía un QRS fino, además tenía enfermedad coronaria con revascularización de puentes coronarios, enfermedad mitral moderada y una estenosis aórtica leve. Fracción de eyección normal. Como digo siempre, nosotros no usamos esto como reemplazo de la terapia de sincronización, lo usamos como una etapa pensando que en el futuro mediano plazo va a haber buenos resultados. El SyncroMax de esta paciente, sin ser especialista, entre D2 y D6, vemos que está sincrónico, así que estamos contentos. Lo que queremos es no empeorar mucho esto con nuestros marcapasos. Ustedes ya con esta experiencia que tienen saben que los marcapasos que estimulan desde el ápex, generalmente, no todos, porque algunos no, pero generalmente hacen una desincronía importante. Entonces, acá tenemos una placa para ver que la paciente, nosotros creemos que era benéfico hacer esto, porque ya tenía insuficiencia cardíaca, tenía un derrame. Bueno, acá podemos ver bien dónde queda implantada la sonda. Vemos que no es en el ápex, sino es bastante más arriba. Es unos 2 centímetros más o menos abajo de lo que sería el GIS. Si hacemos una línea entre el GIS y el ápex de ventrículo derecho, ahí sería el lugar óptimo para emplazar la sonda. Y en el lateral vemos claramente que es un poquitito posterior. ¿Sí? Este es el resultado que tuvimos. Procedimiento que duró 70 minutos de piel a piel, en donde vemos que el eje del QRS
está un poquitito hacia la izquierda. Vemos que lo que llamamos el VAT, ¿sí? Que es el espacio que hay entre la espícula y la R en V5 o V6 es óptimo, es 70 milisegundos, y vemos en V1 que hay una pequeña muesca de R' en el electrocardiograma. Los umbrales son generalmente óptimos y geniales, y en este caso la impedancia 643. Le vamos a pasar, vemos acá que el Syncromax nos da una buena resincronía. En realidad es mantener la sincronía que tenía la paciente, y vemos que da punto 29, y en base a esto es que nosotros hacemos este procedimiento, porque creemos que los pacientes en el futuro van a tener menos episodios de insuficiencia cardíaca. Le paso la palabra acá a Fabián. Bueno, entonces ahora voy a presentar un segundo caso, que es un hombre de 77 años con un bloqueo de segundo grado intermitente. Como ven en el electro, este es un electro que es una fotocopia, entonces se ve un poco más claro, pero tiene un hemibloqueo anterior izquierdo y un bloqueo de rama derecha, pero una fracción de sección preservada. Y cuando hacemos el Syncromax vemos algo que vemos frecuentemente cuando los pacientes tienen una combinación de hemibloqueo anterior izquierdo y bloqueo de rama derecha, que vemos que está desincrónico, no terriblemente desincrónico, pero está desincrónico. Sobre todo, lo que vemos más, sobre todo el mayor grado de sincronía, como dijo el doctor Zuluaga, sobre todo es cuando tenemos mi bloqueo anterior izquierdo, ahí podemos ver grados de sincronía que son muy parecidos a un bloqueo de rama izquierda, que va en la dirección de que él decía que la desviación del eje a la izquierda no es una buena cosa para la sincronía eléctrica. Acá vemos cómo quedó la sonda. Vemos también, sí, que está en la pared septal, que hay una curva orientada hacia atrás, y este paciente no tiene insuficiencia cardíaca ni una cardiomegalia como el paciente que mostramos antes. Cuando hacemos el electrocardiograma, luego del procedimiento, acá vemos que, bueno, el resultado parece muy bueno. Tenemos un QRS de 129 milisegundos según la máquina de electrocardiograma, tardamos 70 minutos en hacerlo, un tiempo de activación de la pared lateral de 70 milisegundos, con muy buenos umbrales, impedancia y una muy buena detección de la onda R. Y cuando hicimos el Syncromax en este caso, vemos que con respecto al basal mejoramos el grado de sincronía con respecto al basal, pero la idea nuestra, como dijo Leonardo, es evitar que el paciente vaya a deteriorarse sobre una estimulación crónica, porque estos últimos dos pacientes que yo presenté eran pacientes que iban a estar estimulados todo el tiempo por la sonda ventricular, porque son bloqueos de segundo grado, bloqueo B completo, entonces iban a estar estimulados frecuentemente sobre el ventrículo derecho o sobre el septum. Entonces, por ahora presentamos dos casos que los pacientes que van a estar estimulados. Quedó muy lindo el electro. Vamos a presentar casos un poquito menos ideales, para no decir que todo es rosa y que siempre nos salen bien los casos, porque no es así, no siempre nos salen como querríamos. Un caso de una señora con un síncope, un bloqueo de rama izquierda, fibrilación auricular paroxística y un síndrome taquibradi durante la fibrilación auricular y con una fracción de sección preservada. Vemos un bloqueo de rama izquierda bastante típico. Cuando lo hacemos Syncromax, no es el más desincronizante, por lo que vemos, como decía Claudio, no tiene un eje tan a la izquierda, como podríamos encontrar en un bloqueo anterior izquierdo, y el índice de Syncromax es de 0,56. Más o menos la posición, tal vez un poquito más alto, un poquito más, parece un poquito más adentro de la cavidad, pero y vemos el electro, no es un electro
que de los que aparecen en las publicaciones de estimulación de la rama izquierda. Quedó con un QRS un poco más largo. Lo que vemos es que no tiene un eje a la izquierda, quedó con un tiempo de activación de la pared lateral no menos de 80, no menos de 70, de 80 milisegundos, pero en general para los pacientes que tienen un trastorno de conducción, menos de 100 milisegundos es un resultado respetable. Pero la sorpresa que tuvimos cuando hicimos Syncromax, vemos que el Syncromax está sincrónico. Que eso, bueno, más allá de decir, bueno, no nos quedó perfecto, pero no deterioramos al paciente. Al menos con respecto al Syncromax. El cuarto caso, que es el último, un paciente, una mujer, 82 años, bloqueo AB completo intermitente. Acá tengo solamente un electro que estaba con una conducción normal, un QRS normal, una fracción de sección del ventrículo izquierdo normal, y vemos que estaba, como esperábamos, estaba muy sincrónico. Entonces la idea en este caso era, si va a estar estimulada de vez en cuando, al menos no empeorarla. Hicimos la zona, vemos acá la zona quedó rara, la tratamos de ubicar donde tratamos siempre, pero a veces por distintas situaciones no podemos tener una posición óptima, y bueno, la posicionamos en el lugar donde mejor pudimos. Y vemos que el QRS, si uno lo ve medido solamente por el largo del QRS, no quedó tan mal. Lo que sí vemos es que tiene una deviación del eje a la izquierda muy marcada, como podríamos encontrar en mi bloqueo anterior izquierdo. El BAT no es malo, la onda R tampoco, los umbrales tampoco, la impedancia tampoco, y cuando hicimos el Syncromax, como mostró Claudio en las desviaciones, cuando hay una marcada desviación del eje a la izquierda, aunque el QRS queda muy lindo, puede quedar disincrónico. Nosotros hasta ahora hemos hecho acá tengo 11 pacientes, hemos hecho unos 13 pacientes con Syncromax, y vemos que cuanto el índice es menos de 0,4, el índice es la media del índice de sincronía 0,27, cuanto vemos cortando por los distintos índices de sincronía, si estaba selectivo, no selectivo, si era más de 0,4, vemos que la duración del QRS no es muy orientativa, que la duración, la distancia entre la espícula y el pico de la onda R en B6 tampoco es muy, hay unas diferencias, pero no es una diferencia tan marcada. Lo que vemos que realmente cuando el paciente queda disincrónico, queda con un eje muy a la izquierda, menos 50 de media en los dos pacientes que tuvimos ayer, y tuvimos otro caso que fue muy complejo, y bueno, finalmente quedó con una imagen de mi bloqueo anterior izquierdo, y el eje quedó muy a la izquierda y quedó desincrónico también, entonces no lo puse en este número, pero bueno, es eso lo que vemos. Entonces, en conclusión, el Syncromax para la estimulación de la rama izquierda nos permitiría una más rápida localización del sitio de implante de la sonda septal. Vemos que cuanto los criterios morfológicos en general son buenos, que tenemos un largo QRS aceptable, un tiempo de activación de la parola lateral bueno, que hay un periodo isoeléctrico, que no tenemos un eje muy a la izquierda, tenemos un buen Syncromax, pero podría ser particularmente útil en los casos en los cuales no logramos una captura selectiva de la rama izquierda y tenemos dudas si realmente podemos quedarnos ahí o tendríamos que ir a buscar un mejor lugar de estimulación. Así que les quiero agradecer. Esta es la foto de nuestro hospital. A la derecha es la foto de la ciudad. Y la de arriba es la foto de la pasión que nos une con Leo, que es el kitesurf. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Tisevic, ¿está bien tu apellido, Leo? ¿Tisevic? Kristisevic. Kristisevic. Kristisevic y Azari, muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Antes de darles el pase al panel, ¿qué criterio tienen ustedes para decir que están estimulando la rama izquierda? ¿La presencia de un bloqueo rama derecha? Bueno, acá nosotros vivimos, como bueno, todos los que están un poco en la literatura de esto, fue una evolución. Desde fines del 2018-2019 empezaron los grupos a hacer sus casos y empezaron a tratar de definir qué es esto. Entonces, definiciones
puras, vamos a decir, lo que por ahora están tratando de consensuar, porque a fines de este año o el año que viene en Estados Unidos sale un consenso de qué es lo que hay que hacer con esto, es que tu LVAT, es decir, desde la espícula a la R más alta en V5 o V6, sea menos de 0,75 bueno, 0,75 o menos milisegundos, si era un QRS normal, o 0,80 si es un QRS ancho de base, y algunos llegarían hasta 0,83, le da el número de corte, entonces sería 0,85. Ese es el primer criterio y el más duro, que tenga una espícula de R, bueno, una R' en V1 o V2. Y por ahora es lo que hay que lograr. Sí, cemento isoeléctrico en V6, tal vez eso es una cosa a considerar. Y lo que estamos elaborando también es tratar de no quedar con un eje muy a la izquierda. Cuando queda muy parecido en mi bloqueo anterior izquierdo, cada vez nos gusta menos. Así que... El índice que ustedes miden, ese de la espiga a la deflexión intrinsecoide, es lo mismo que hace el Syncromax. Es exactamente lo mismo. Es lo que usa, Zanón, Francesco, y es exactamente lo que hace el Syncromax, medir el desacoplamiento. Bueno, doctor Osvaldo. Solo quería complementar. Ahora te doy la palabra, Andrés. Disculpame un segundito. Si no, solo aclarar que todas las palabras que nosotros hacemos es porque nosotros lo hacemos con un electrocardiograma. Hay grupos, un montón de grupos que lo hacen en electrofisiología y miden un montón de cosas, y ese es otro juego, digamos, otro campeonato. Andrés Ferrari. No, quería complementar, perdón que solo quería complementar antes que nada, parabéns por el excelente trabajo. Una de las cosas más fantásticas de estos Ateneos y del Syncromax es el montón de hipótesis y de ideas nuevas que se presentan. Entonces, para parabenizar ahí ese grupo, yo creo que la idea, el plano de fondo es que confirma que el Syncromax es coherente, que cuando estamos realmente arriba del sistema de conducción, el Syncromax nos da un parámetro de sincronía. Complementando lo que el doctor Azari habló de los criterios de estimulación de la rama izquierda, nosotros usamos el polígrafo de electrofisiología, entonces tenemos bastante más armas, a pesar de que yo no soy electrofisiólogo, soy intervencionista igual a ustedes, pero con el tiempo me acostumbré a usar y a leer, y hay otros criterios, por ejemplo, cuando el tornillo del screw del 3830 llega al sistema de conducción, genera todas son las extrasístoles del ramo izquierdo, que son señales de penetración. También cuando hacemos la septografía, como el doctor habló, nosotros congelamos la imagen y medimos, entonces más o menos una septografía de más o menos un centímetro, o entre 0,8 y 1 centímetro de penetración en el septo, también nos dice que podríamos estar en proximidad de la rama izquierda, fuera obviamente los test electrofisiológicos, los test de paramétricos que hacemos. Y la otra cosa es que se está avanzando las definiciones, y ahora se habla de la estimulación del área del ramo izquierdo. Hay unos que estimulan anódico y catódico, uno en cada ramo, dependiendo de la penetración. En fin, la cosa se va refinando, pero la idea final es que el Syncromax es coherente, que la estimulación septal profunda vino para resolver los problemas de la estimulación gisiana, elevados lineares, umbrales, bajas R, y bueno, y que el Syncromax se comporta coherentemente. Yo creo que mucho se habla de la parte del santo grial de la estimulación cardíaca. Salieron 3/4 artículos en los últimos años, Ortega escribió uno, Ellenbogen escribió otro. Yo creo que tengo la convicción que el santo grial no es el método, el santo grial es conseguir la sincronía, de nuevo, es el sustrato. Y bueno, y conseguimos verla con Syncromax en tiempo real. Yo hago exactamente lo mismo que ustedes, solo que yo, gracias a Dios, tengo un Syncromax en sala, o en general un residente o el ingeniero o el técnico de la empresa lo movimenta para mí, entonces consigo medir las cosas.
Pero de nuevo, quiero dejar solamente mis felicitaciones por el trabajo y bueno, y así, feliz de que todo, de todas las hipótesis que se generan en estas reuniones. Osvaldo Gutiérrez. Bueno, ante todo, muchas gracias por la interesante presentación. Es un poco más, como decimos por aquí, muy aterrizada, ¿no? Trabajan ustedes como nos sentimos reflejados como trabajamos todos. Y a veces sin la posibilidad de tener todas las herramientas que quisiéramos. Voy a hacer dos preguntas en una sola. Primero, si abordan el haz de Higgs primero o de una vez el procedimiento comienza con el abordaje de la rama izquierda. Y segundo, la segunda parte de la misma pregunta es, ¿qué parte del procedimiento es la más complicada, la que más tiempo toma en la experiencia de ustedes? Mira, nosotros, gracias por los saludos, nosotros no hacemos GIS, no buscamos el GIS, no tratamos tampoco tenemos catéteres para ir a localizar el GIS y no tenemos polígrafo, entonces vamos directamente a la rama izquierda. Lo que nos lleva más tiempo ahora, sobre todo, es que, tratamos de, no es que nos lleva más tiempo, tratamos de poner más tiempo, es en buscar un buen lugar donde tengamos un buen eje eléctrico, nuestro tiempo lo ponemos en buscar un buen lugar donde comenzar a atornillar la sonda. Porque cuando vemos que el eje eléctrico antes de empezar a atornillar ya estaba medio raro, podemos probar, podemos salir a la pesca, pero probablemente no va a quedar bien. Entonces, esto no es una cosa que yo me di cuenta al principio, cuando empezamos a hacer unos casos nos queríamos acostumbrar al catéter, a hacer el slitting, a saber lo que estábamos haciendo, y todo esto lo fuimos viviendo a lo largo de nuestra experiencia, y ahora nuestro tiempo lo tratamos de poner en buscar el lugar donde aterrizar la sonda. Y después, bueno, pues si penetra, si no penetra, que cambiaremos de lugar, si vemos que realmente no tenemos un resultado óptimo o que se aproxima a algo deseable, podemos cambiar de lugar, pero sobre todo nuestro primer objetivo es buscar un lugar donde tengamos un buen eje eléctrico antes de comenzar y trabajar en eso. Gracias, y les voy a pedir que sean rápido en las respuestas, así no nos pasamos mucho. Néstor Galicio, tu opinión sobre estos casos. Está muteado, doctor. Ahora sí. Gracias, Claudio. Me parece interesante lo que están haciendo nuestros amigos y colegas en Canadá. Todos los pacientes que vi tenían más de 60% de fracción de eyección, bloqueo AB de segundo o tercer grado, y me parece que todo lo que viene por el sistema de conducción siempre va a funcionar mejor que los artificios de estimular 2 cámaras, 3 cámaras, etc. Así que creo que con el tiempo y la experiencia y la suma de más datos en estimulación de rama izquierda, sin duda va a ser mejor. Creo que falta experiencia en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca severa refractarios a tratamiento médico, clase 2-3, disfunción ventricular izquierda. Pero la pregunta ya vendrá. La pregunta es, dado que ustedes usan el Syncromax, que me pareció muy interesante, es si lo usan en la sala y les parece que estimulando la rama izquierda, como en uno de los casos que mostraron, no obtienen la sincronía que desean, ¿lo retiran y lo vuelven a colocar para hacerlo más selectivo? Porque me parece que ahí estaría la utilidad más fuerte del sistema. Nosotros, por cuestiones operativas, cambiamos del Syncromax al electrocardiograma habitual, solo porque la pantallita, tenemos un primer Syncromax de hace muchos años, la pantallita es muy chiquita y no la veíamos. Eso es nuestra idea, es avanzar
justamente poder hacerlo con el Syncromax, ¿sí? Y a partir de hacer con el Syncromax, sí, pero porque nosotros estamos convencidos de que el Syncromax es una herramienta y concuerda con nuestro pensamiento clínico que dice que cuando está muy a la izquierda, que con lindos electrocardiogramas y que cumple con los criterios que se publican, salvo cuando vamos a electrofisiología, nosotros sí buscamos el eje. De hecho, ahora, por más que más o menos uno sabe que va a quedar bien el electrocardiograma, tratamos de que sea el eje el que domine. Aprovecho al doctor Marcelo Elizario, lo he dejado al último. Una pregunta filosófica, Marcelo. ¿Se puede estimular la rama izquierda? ¿Es fácil estimular la rama izquierda? ¿Y eso, cómo estar seguro de que estamos estimulando solamente la rama izquierda? Y si al estimular la rama izquierda no estamos generando un bloqueo de rama derecha y de alguna forma, digamos, desincronizando el pequeño circuito que es el ventrículo derecho. Está bien, en principio es importante cuando se va a estimular la rama izquierda es ver, digamos, cómo es cómo ha sido el electrocardiograma hasta llegar al bloqueo auriculoventricular completo, ¿no es cierto? Para saber qué daño existía previamente en el sistema de conducción. Digamos, lograr estimular a la rama izquierda, es decir, hay que buscar los reparos más típicos, ¿no es cierto? Se sabe que la rama izquierda nace entre la valva no coronariana y la valva de la coronaria derecha de la aorta, ¿no es cierto? Que es exactamente el lugar del septum membranoso. O sea que si ustedes pueden ubicar el septum membranoso y, digamos, penetran por debajo del septum membranoso, van a estar en la rama izquierda o muy cerca de ella. Una de las cosas que yo he visto es que la rama izquierda en su origen tiene distintos grosores, o sea que cuanto más ancha sea, más fácil va a ser abordarla, ¿no es cierto? Hay algunas ramas izquierdas que son muy angostas, entonces ahí va a ser más difícil. Pero bueno, el principal punto de reparo es el septum membranoso. Y una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando tratan de estimular, otra cosa que les digo es que los bloqueos de rama izquierda en un 80% son siempre tronculares, o sea que la lesión de la rama izquierda es alta, muy vecina a su origen. Solamente un 20% o menos son bloqueos de rama izquierda bifasciculares. Y una cosa importante que tienen que tener en cuenta, sobre todo en pacientes añosos, en donde se sospecha que la causa del bloqueo AB, ¿no es cierto?, cuando van a resincronizar, lo que sea, pero es una persona añosa y sospechan que tenía una enfermedad de LED, o sea, una esclerosis y fibrosis del esqueleto cardíaco. En esos casos, el sumit del septo muscular suele ser muy fibroso, puede incluso estar calcificado, de manera que se van a encontrar alguna vez con la sorpresa de no poder atravesar el septum en ese lugar, ¿no? En fin, son detalles o cosas que con la experiencia se tienen que ir viendo. Y el hecho de que el eje eléctrico a la izquierda tenga, digamos así, un pronóstico más reservado, yo creo que es por lo siguiente. Es decir, el tracto de salida del ventrículo izquierdo no tiene red de Purkinje. O sea que cuanto, digamos, más demorada esté la activación en la región que corresponde a la división anterior de la rama izquierda, ¿no es cierto?, hacia la región anterosuperior y la parte alta del septum, es decir, más demora van a tener porque ahí no hay red de Purkinje. Es muy curioso, la red de Purkinje está, digamos, en la misma base del ventrículo izquierdo a nivel de la mitral, pero a nivel de la aorta no hay Purkinje. Entonces ahí la disincronía va a ser siempre mayor. Sí, para Kristevik y para Arzari, me parece interesante lo que ustedes hacen y no sé por qué dicen no estimulamos el haz de His, pero seguramente están muy cerca porque no tienen ni un bloqueo de rama derecha ni un bloqueo de rama izquierda, tienen un QRS angosto y a pesar de que no tienen un intervalo, digamos, espiga QRS que sea igual
que el HB, pero igualmente están absolutamente cerca. No sé si no es mejor eso que la estimulación pura de la rama izquierda, ¿no? Eso es importante, porque a veces la estimulación de la rama izquierda produce un desacoplamiento inverso. Eso me parece interesante, García, porque cuando uno estimula la rama izquierda, produce, sobre todo si el eje queda un poco a la izquierda, en esos casos se produce como un desacoplamiento del ventrículo derecho, es decir, el ventrículo derecho se activa tarde y entonces produce, al revés que el bloqueo de rama izquierda, produce un desacoplamiento del ventrículo derecho, lo que debe tener alguna repercusión en el pequeño circuito con, qué sé yo, edema, insuficiencia tricuspidia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso tampoco está estimulado, hace falta, como decía Néstor Galicio, una gran experiencia, ¿no? Hace falta ver con los pacientes. Nos falta todo de todo en esto, porque es tan nuevo y tantas técnicas. No sé si querías, Andrés, hacer algún comentario. Estás muteado. Solamente complementar que sí, que nosotros sí medimos porque tenemos el soporte electrofisiológico, entonces complementando la técnica de ellos, de Azari, nosotros mapeamos si el GIS y trazamos la misma línea que ellos trazan en oblicua derecha y vamos más o menos 1 centímetro y ahí, todavía sin penetrar, pero damos unas 5 vueltas para el electrodo y empezamos a estimular para ver dónde aparece el W en V1, en V2, y bueno, si está en una posición favorable, entramos un poco más y vemos que va subiendo el entalle de la R, y bueno, y ahí así es que justamente con los otros criterios de transistores del ramo, etcétera, y la caída de la impedancia, que hacemos, solamente complementando la técnica que ellos usan, que creo que se puede hacer perfectamente con el electrocardiograma de superficie, ¿sabe? Tornillar, medir, hacer un test, ¿sabe? Y si ven que aparece, en general aparece ya la primera vez en el valle de la S del V1, y va subiendo a medida que van penetrando y se aproxima de la rama izquierda. Y sobre la cuestión de la rama derecha, hay varias teorías, no se sabe muy bien la consecuencia que causa. Unos, cuando hablan justamente de la estimulación catódica del ramo derecho, otros hablan de la estimulación retrógrada, de que el estímulo sería tan supravoltaico y que estimularía, volvería para el GIS, bajaría por la rama, entonces no sería un atraso tan eléctricamente significativa. Hay varias teorías sobre eso, pero no sé, obviamente, justamente por el poco tiempo que tenemos de investigación, no se sabe. La cuestión es, destacando el trabajo de ellos, de que el Syncromax no da disincronía a partir de esa alteración del ventrículo derecho. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Muy breve, y me gustaría escuchar la opinión también del doctor Elizari. En los pacientes a los que yo me refiero con severa disfunción ventricular izquierda, refractarios a tratamiento médico, miocardiopatías dilatadas, y que hemos estado hablando casi todo el tiempo de la disincronía intra e interventricular, pero no quiero olvidarme de decirles que uno de los trabajos que más realizamos en el posoperatorio de terapia de resincronización es buscar un buen acople aurículo-ventricular. Muchos de estos pacientes tienen un bloqueo AB de primer grado, algunos de ellos muy importante, y históricamente, y nosotros también lo hemos visto, la corrección de ese intervalo AB genera una gran mejoría en el aporte de la aurícula a la función del ventrículo. Me gustaría escucharlo al doctor Elizari, si está de acuerdo. Sí, yo coincido totalmente contigo, Néstor. Es cierto, es decir, el buscar, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo trabajando a nivel del laboratorio de ecocardiografía y el equipo de electrofisiología, y buscando la mejor respuesta, ¿no es cierto?, modificando el intervalo AB. Es decir, eso yo creo que es muy importante y se nota muchísimo, ¿no?, en cada paciente. Sí, nosotros lo hacemos con eco, claro, y buscamos la mayor duración de la diástole, acortando la B,
la mayor duración de la diástole y el mejor BTI, y la verdad que se nota el cambio. No quería dejar de mencionar algo que parece tan simple, pero recordemos que antes de la terapia de resincronización biventricular hubo trabajos que hablaban de mejoría solo mejorando el intervalo AB, recordarás. Sí, sí. Sí, en nuestro servicio, en la época en que yo estaba ahí, siempre lo hacíamos así, el eco, ¿no es cierto? Y el programador para poder lograr el mejor resultado. Gracias, Marcelo. No, al contrario. Bueno, yo creo que no hay demasiadas preguntas del público, hay algunos comentarios, pero bueno, lo dejaremos otra vez. Yo, como antes de cerrar esto, como corolario de todo esto, me da la impresión de que cualquier terapia de resincronización debe ser buena, porque todas persiguen el mismo objetivo, que es corregir un defecto eléctrico o mecánico. Los que tienen la teoría eléctrica, la teoría mecánica, todos perseguimos lo mismo. Yo creo que todas las terapias son más o menos buenas y algunas costan más el corrección que otras, pero todas deben ser buenas. El problema tal vez sea elegir el paciente que necesita esa terapia, porque el sobreuso de esta terapia tal vez nos dé algunas decepciones. Entonces, eso en primer lugar. Y que el electrocardiograma es muy, muy importante, en mi opinión, sobre el pronóstico y si lo podemos tratar con SincroMax mejor. No sé si quieren hacer algún otro comentario antes de dar por terminado este Ateneo. Y por supuesto, invitarlos al próximo Ateneo el mes que viene, que ya oportunamente les comunicaremos los temas. Lo único, a mí me sorprende un poco, que es la única especialidad que no hice fellow en electrofisiología, es a nosotros nos exigen tener criterios, no sé qué. Yo, mientras hice mi formación en poner marcapasos, poníamos resincronizador. El único criterio es poner una sonda en una vena y no hay ningún otro criterio y que no estimule el frénico. Quizás ahí es donde falla hoy los resultados. Bueno, lo que yo pienso que los resultados de la resincronización no son los que uno podría esperar, porque cuando los pacientes son bien elegidos y todo, es una cosa fenomenal. Néstor, ¿vos qué? Nuestra experiencia es con QRS mayor de 150, es 92% de respondedores al año en más de 400 pacientes. Y super respondedores más del 50% y normalizadores un 40 y pico. No, creo que el problema no está. Hay que seleccionar bien a los pacientes, hay que colocar bien el catéter, hay que programar adecuadamente el dispositivo, pero hay que hacer un seguimiento muy estrecho con eco y con porcentaje de estimulación biventricular, porque si se pierde el porcentaje de estimulación biventricular por debajo del 95-97%, no estamos resincronizando. Entonces, nuestra experiencia es muy buena. Hemos el año pasado presentado 2 trabajos sobre reducción de insuficiencia mitral funcional, un tema realmente preocupante, y tanto en el Congreso Argentino de Cardiología como el de Arritmias mostramos una reducción de la insuficiencia mitral funcional en más del 70% de los pacientes, haciéndola leve a no existente, y además demostramos en el Congreso de Arritmias que la insuficiencia mitral funcional, tanto de los isquémicos necróticos como de los dilatados, mejoraba igual cuando los dilatados tienen mejor respuesta. Entonces, no estoy de acuerdo que la terapia de resincronización tenga el famoso 30% de no respondedores. Creo que los pacientes no se seleccionan, no se miden y no se siguen adecuadamente. De todas maneras, pensemos que es todavía algo que ya se desarrolló hace 24 años y que mientras no ocurra algo superador, es lo que tenemos. Pero cuando lo tenemos que hacer con mucha dedicación. Gracias. ¿Algún comentario? Sí. Daniel. Sí, yo voy a decir un par de comentarios. Lo que cuenta Néstor es
completamente cierto, pero tiene un problema, que no es la vida real. O sea, un centro dedicado y que preste mucha atención a determinados parámetros y que lo siga y que preste atención es una cosa. Y la vida real a veces nos muestra que todos deben tener experiencia cuando le llega el paciente de otro, es que muchos pacientes no tienen puesto el catéter de seno coronario. A mí me llamaba la atención de centros que obviamente no voy a nombrar, ¿no? Pero que no lo tienen puesto. Entonces, vos estás hablando de una experiencia que es, entre comillas, universitaria, de un centro que trabaja bien, pero que la vida real a veces no es eso, sino que es otra cosa. Por eso los no respondedores a veces se dan porque los catéteres los tiran en cualquier lado y eso pasa extremadamente frecuentemente. Nosotros hicimos un relevamiento con técnicos, ¿sí? Y nos dicen que el 50% de los catéteres puestos en Argentina no tienen puesto el seno coronario. Es una barbaridad lo que O no estoy diciendo. captura. No lo tienen puesto. Yo miro la radiografía y no está el cable. Y es un porcentaje muy alto. Desgraciadamente, por eso decía un poco. Déjame que te conteste Dani, déjame que te conteste algo. Vos dijiste que no es la vida real. No, para mí es mi vida real. No, obviamente. Para. Lo desarrollo desde el año 2019, desde el año 2009. Pero nosotros nos propusimos hacerlo bien. Lo que vos contás es cierto, pero en ese caso no estamos frente a una terapia de resincronización biventricular, estamos estimulando al ventrículo derecho. Y lo que vos ves también lo veo yo. Ahora, no es que la técnica falla, es que la gente no hace las cosas en serio. Es como si yo a vos te diera un Syncromax y me dijeras que una curva inapropiada es apropiada. Entonces, no le critiquemos a la técnica lo que los médicos u hombres hacen mal. Definitivamente. Esta técnica demanda mucho esfuerzo, un esfuerzo enorme para que artificialmente con 2 catéteres tratemos de mejorar a pacientes con insuficiencia cardíaca y que Dios, por favor, que ustedes tengan razón y que la estimulación del giso de la rama izquierda sola mejora a los pacientes con disfunción ventricular izquierda por el sistema de conducción, pero en el mientras tanto yo hago lo que me toca hacer a mí. El resto no es terapia de resincronización, Daniel. Es gente que dice que hace terapia de resincronización. Claro, por eso decía que a mí me parece que cuando uno trata de que una técnica sea exitosa, lo que tiene que ser lo más simple posible, ¿no es cierto? O sea, una cosa que sea abordable para todo el mundo. Y eso es lo que hace que uno pueda conseguir más casos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que el principio básico en el ejercicio de la medicina es que hagamos de entrada las cosas bien. Si no las sabemos hacer, derivémosela a quien la hace bien. Por ejemplo, claro, si hay algo que vos hacés mejor que yo, no tengas duda que te lo voy a mandar a vos. Sí, no, pero por eso yo quería hablar de la vida real, ¿viste? Porque cuando uno habla de la vida real, a veces se encuentra con todas esas... Pero hay muchas vidas reales, ¿viste? Está la vida real de la gente que trabaja bien y la vida real de la gente que trabaja mal. Tal cual. La segunda cosa que quería comentar acerca de la B, que hay un Syncromax 2 que todavía no salió y que lo hicimos hace mucho tiempo en experimental y que le damos mucha bolilla a la intervalo B. Y nos encontramos con una sorpresa muy interesante, que es que cuando la aurícula es estimulada, independientemente del intervalo B, no contribuye al llenado ventricular. O sea, es mucho mejor tener una bradicardia, por ejemplo, pero con la contracción auricular propia, que una aurícula estimulada. Baja la presión de una manera impresionante. O sea, además del intervalo AB, ver si la aurícula es estimulada o es sensada. La aurícula sensada se comporta de una manera y la estimulada totalmente distinta. En nuestra experiencia, la aurícula estimulada demanda un tiempo diferente a la aurícula sensada. Cuidado porque hay que cambiar los tiempos. Ahora, eso seguro, también es cierto, siempre se comporta. También es cierto
que la estimulación de la aurícula derecha o del septum interauricular no es igual que la estimulación que viene desde el nódulo sinusal. Esto está demostrado hace mucho tiempo. Definitivamente. Y Claro. para los chicos canadienses, argentinos, les quería hacer una pregunta que a mí me inquieta mucho, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna experiencia en esta técnica, y tampoco me interesa demasiado tenerlo, soy sincero. Nosotros estimulamos en otro lugar, una zona parisiana que le llamamos, pero para mí, yo entiendo que cuando uno habla de bloqueo de rama izquierda, o sea, de estimular la rama izquierda, tiene que tener bloqueo de rama derecha. Si no, no estás estimulando la rama izquierda. Yo no sé si es conceptual mío, porque yo veo algunos trazados que son muy lindos y que no tienen prácticamente ningún bloqueo de rama derecha, quedan preciosos. Entonces no estás estimulando la rama izquierda. Esa es la pregunta para ustedes y no sé si alguno otro quiere contestar. Nos gustaría tener la respuesta, pero por ahora los criterios que usamos es tratar de inducir la rama derecha que en nuestra población de pacientes, que la queremos decir, pensar prevenir la insuficiencia cardíaca provocada por marcapaso, o los que son disfunción moderada, que no tienen indicación de resincronización, hacer algo que va a ser beneficioso para el futuro. Seguro que estimular la rama izquierda es mejor que el ápex, pero ahí nos queda. No, eso sí. Lo que yo he visto, y tal vez el doctor Elizari nos pueda contribuir un poco, es que cuando ustedes se estimulan, o cuando a veces dicen que tienen una estimulación de la rama izquierda, ustedes tienen un patrón de bloqueo de rama derecha en D1, pero no tienen S en D1 ni en B6. Eso parece lo que describieron en los años 60, creo, el doctor Rosenbaum, que escribió el bloqueo enmascarado en el estándar, donde existe siempre un trastorno asociado de la rama izquierda. Es decir, daría la impresión de que no están estimulando completamente la rama izquierda si no tienen una S empastada en D1 y en B6. No sé, doctor Elizari, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, no, el hemibloqueo puede enmascararse un bloqueo de rama derecha cuando además del bloqueo de la división anterior hay mucho daño en la región anterosuperior del ventrículo izquierdo. Entonces, la activación se demora, ¿no es cierto?, en esa zona con fuerzas que se dirigen hacia la izquierda y eso va a eliminar las S de D1 o de B6. Y eso es lo que puede dar lugar al bloqueo enmascarado de rama derecha, ¿no? Esa es una de las hipótesis, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es así, absolutamente así, porque los bloqueos de rama derecha que no tienen SL1 o en B6, y a veces se ven mal en B1 también, ¿no es cierto? Es porque tienen mucho daño en el ventrículo izquierdo, en la cara anterosuperior, o mucha demora en la activación. Claro. Bueno, no sé si Osvaldo querías acotar algo o me pareció. No, simplemente Bueno, muchas gracias. Bueno, por la hora que son, ya tenemos 1 hora y media de pasado este tenido. Les agradezco profundamente a todos los que han participado, a los panelistas, a los expertos que han opinado y que nos han enriquecido tanto este Ateneo, y por supuesto a los presentadores, a los de Canadá.